Bueno, muy bien. Ya tenemos 7 de 10, o sea que tenemos mayoría para empezar. Antes, bueno, mejor dicho, como parte del inicio hoy, quiero mostrarles los ejemplos de MATLAB que vamos a ver hoy. Están todos en esta carpeta que está ahí en el Into o en el Moodle, como lo quieran llamar. Yo ahí puse los archivos, uno del libro que estamos siguiendo. O sea, este archivo que llama Fosas tiene todos los ejemplos del libro que estamos siguiendo. O sea, cuando yo les digo, es que se me había olvidado mencionarlo, digamos, si le digo, perdón que sí, si no le digo compartir, no la ven ustedes. Bueno, volvamos. Aquí en el módulo, en el Into, fíjense que antes de la unidad 1, justo antes de empezar la unidad 1, hay una carpeta que dice archivos MATLAB del curso. Aquí hay dos archivos comprimidos, dos zip, que se llama Fosas. Tiene todos los archivos del libro que estamos siguiendo. Eso significa que pues, cuando yo les digo hagan este ejemplo, pues realmente ustedes ni siquiera tienen que ir a digitar en el MATLAB el ejemplo, sino que pueden simplemente sacarlo del archivo, mirar cuál es el ejemplo y ejecutarlo. Y si quieren ya, pues ahí le hacen cambios, en fin, le hacen modificaciones. El otro grupo de archivos que hay corresponde a un libro que yo uso como respaldo para estos temas de MATLAB, que es este Signals and System Laboratory with MATLAB. Allí hay otros ejercicios y voy a subir otro más, un libro que yo, pues, digamos que no lo consultaba mucho, lo usaba más bien poquito porque era un libro que apenas había conseguido, creo que a principios del semestre pasado o algo así. No, creo que a finales del semestre antepasado en una promoción de pandemia. Que es un libro de, ya les muestro cuál es el libro. El autor se llama Chaparro, es este. Signals and Systems Using MATLAB. Este libro tiene también todos los ejemplos. Tiene varios ejemplos interesantes. Yo voy a usar un par de ejemplos de este libro hoy. Entonces también les voy a subir los archivos, simplemente para que ustedes tengan pues, material para trabajar. ¿Sí? Hoy vamos a hacer dos cosas. Hoy vamos simplemente a mirar unos cuantos ejemplos, unos pocos ejemplos de respuesta al impulso de un sistema. Este primero que están viendo aquí, este 461, es del libro de Palamides, o sea, del que les acabo de mencionar. Yo les había mostrado la clase pasada, o sea, hace 8 días, que en el libro hay algunos ejemplos también de este tipo. Y voy a tratar de hacer ahora de pronto un ejemplo un poquito más manual, simplemente para que vean cómo funciona la vuelta de la respuesta al impulso, que, como les he mencionado varias veces, es un tema simplemente de... Bueno, en el caso de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, la respuesta al impulso es la forma como yo modelo matemáticamente el sistema que me permite saber cómo se comporta ese sistema ante cualquier señal de entrada utilizando la operación de convolución. Es decir, si yo tengo la respuesta al impulso de un sistema, que se suele conocer como H, entonces la respuesta al impulso de ese sistema va a ser... perdón, si yo tengo la respuesta al impulso de un sistema, entonces, y el sistema es lineal invariante en el tiempo, puedo modelar matemáticamente la respuesta de ese sistema. O sea, puedo conocer
la señal de salida de ese sistema, no importa cuál sea la señal de entrada. Y para eso pues voy a hacer la operación convolución. Ahora, esa es la forma matemática de hacerlo, ¿sí? Este ejemplito está aquí. Fundamentalmente lo que hace es que me muestra primero cómo genero una función impulso aquí en MATLAB. O sea, esta señal X aquí que están generando, que fíjense que es un vector 1, 0, 0, 0, va a ser la función delta en discreto. ¿Sí? Y luego, en este caso, pues van a tener un sistema cualquiera, una respuesta cualquiera, que aquí le van a denominar HDN. Y lo que muestra este ejemplo es simplemente cómo funciona la convolución de la función impulso con la respuesta del sistema. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero es que aquí ya me están dando la respuesta al impulso. Sí. Sin embargo, la respuesta al impulso la podemos obtener a partir de la ecuación de diferencias finitas del sistema, que ahorita es lo siguiente que les voy a mostrar, que eso sí se los muestro de otra forma. Y aquí hacen una operación de, bueno, aquí me generan otra señal, esto es un impulso desplazado, desplazado en el tiempo, una unidad de tiempo. Aquí vuelve y juega la misma respuesta al impulso que teníamos antes. Y finalmente, pues vuelven y hacen la convolución entre X y H. Es decir, lo que están haciendo aquí es fundamentalmente mostrarme cómo es la respuesta al impulso de ese sistema, la respuesta de ese sistema bajo diferentes condiciones. Entonces, si yo pongo otra vez en pantalla todas las imágenes. No sé por qué el conteo, entre otras cosas, empezó en figura 4. Creo que es porque tenía otra. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, esta figura 4 es básicamente el impulso, delta de n. Luego en la figura 7 es delta de n menos 1. Fíjense que aquí esta está en t igual a 0. No sé si se fijaron que en el script hicieron un truquito para que este 0 quede aquí desplazado y digamos el impulso se ve aquí como un poquitico desplazado, es decir, que no se vea justo sobre este eje de la figura, sino que se vea un poquito desplazado, y lo que hicieron básicamente fue generar artificialmente los ejes aquí en el script, que eso es lo que básicamente lo que hicieron aquí. Cuando definen axis, aquí en este axis básicamente le están definiendo, dice que aquí le están definiendo cómo se comportan ese eje X para que se vea la figura como se está viendo ahí. ¿Listo? Entonces aquí tenemos delta, aquí tenemos H, que es la misma que se ve en la figura 5. Si se fijan, la figura 5 y la figura 8 son idénticas porque ambas son H de n. Y aquí viene la magia de esta vaina. Fíjense que ellos definieron un HDN aquí. Ellos definen este HDN aquí, ¿sí? O esta respuesta más bien. De pronto el que usen el HDN no es del todo... esto tiene un detallito sutil que ya se los muestro. Pero luego aquí en la figura 6, entonces muestran la respuesta. Esto es el resultado de la convolución. ¿Sí? Ya tenemos figura 5 en delta, el impulso.
Perdón, figura 4 el impulso, figura 5 la señal H. Entonces yo muevo esto más hacia abajo para que queden todas alineadas. Que me queden mejor en orden para liberar. Eso, mucho mejor así. Entonces tengo figura 4, impulso, figura 5, la respuesta del sistema, y figura 6, el resultado de la convolución. Fíjense que, aunque en el ejemplo definen esto como HDN, más bien esto vendrían siendo como los coeficientes de la ecuación de diferencias finitas, y lo que hay en la figura 6 viene siendo realmente la respuesta al impulso. Es decir, aquí ya este es el resultado de la convolución entre el delta de la figura 4 con el HN de la figura 5. Ahora, ¿cómo lo hacen? Lo hacen utilizando pues una operación, la operación convolución que ya la habíamos mencionado, que es esta. Simplemente, en este caso, Y es la convolución de X con H, donde X es la delta, y H pues es esta respuesta que tenemos acá. Y entonces lo que nos están diciendo aquí es Y de n es igual o es equivalente a H de n, que es la respuesta al impulso. Y eso lo hacen para ilustrarnos fundamentalmente una propiedad aquí, y es, si yo ya tengo la respuesta al impulso y vuelvo a multiplicar por el impulso, la respuesta que voy a obtener es básicamente la misma. ¿Qué diferencia hay aquí? Que aquí, pues por la forma como está definida esta función y por la forma como funciona la convolución en MATLAB, aquí voy a tener 3 valores más. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 elementos. Tengo 1, 2, 3, 4 elementos. Pero si ustedes recuerdan en la convolución, yo debo ir multiplicando la señal después de que esto salga. Entonces tengo que tener un resultado que tiene más elementos que las dos funciones originales. Y para que la convolución funcione además, a la función impulso, pues le tengo que definir elementos 0 que hagan que sea igual a esta respuesta. Pero lo que me está diciendo esto fundamentalmente es, mire, si yo hago la convolución entre el impulso y la respuesta al impulso, me sigue dando exactamente la misma cosa. Y pues ustedes pueden ensayar a hacerlo varias veces y mirar qué pasa. Ahora, ¿qué pasa en este segundo caso? En este segundo caso hay otra cuestión, y es aquí ya no estoy multiplicando por el impulso, sino por el impulso desplazado. Y ¿qué está pasando aquí? Que ya esta figura de acá, esta figura 9, ya no es la respuesta al impulso. Es la respuesta al impulso desplazada un elemento. Y eso es precisamente una de las propiedades tanto de la operación convolución como del impulso. Cuando yo hago esta operación de multiplicar por la respuesta al impulso, por el impulso desplazado, lo que voy a obtener es la respuesta al impulso también desplazada, en este caso atrasada por un factor, por un periodo de tiempo. Listo, ahora, ¿cuáles son las propiedades de la convolución? Que es un tema que
otras cosas creo que en el libro no está muy claro. Ustedes, bueno, yo en el libro no vi las propiedades de la convolución. ¿Alguno vio propiedades de la convolución en el libro? No, profe, yo la verdad no las vi. Solo simplemente como que en el libro decían cómo funcionaba la convolución. Si no estoy mal, ahí es las convoluciones para las que estaba mostrando eran de tiempo discreto o eran de Sí, tiempo continuo. Sí, eran de tiempo tiempo discreto. discreto. De tiempo discreto. No funciona igual, o sea, funciona igual y las propiedades son exactamente las mismas. Entonces, vamos a darle una repasadita, una mirada a las propiedades de la convolución. Permítanme un segundito. Déjenme un segundo que creo que tengo la presentación por aquí. Bueno, no tengo la presentación, pero básicamente de la convolución nos interesan fundamentalmente dos propiedades, que son las principales. La primera es la
la, la convolución es invertible, es decir, en la convolución el orden de los factores tampoco altera el resultado, es decir, es lo mismo hacer x convolucionado con y que y convolucionado con x. Y la otra es la asociatividad, es decir, la convolución me permite hacer asociatividad, que es básicamente lo que se suele manejar cuando se manejan sistemas en cascada. Es decir, yo puedo invertir bueno, por un lado puedo invertir la posición de los sistemas cuando los conecto en cascada, pues porque por esa propiedad de la convolución, y por otro lado, también es asociativa, es decir, que yo puedo hacer agrupación con la convolución y es asociativa con respecto a la suma, es decir, si yo tengo sistemas en paralelo, que es un caso también bastante común, entonces yo puedo conectar o puedo distribuir la convolución a través de esos sistemas en paralelo. Es que no veo un ejemplo aquí a la mano. Y eso me lleva a... bueno, sí, aquí hay un ejemplo de esa asociatividad, permítanme, ya se los muestro. Así ven esta diapositiva lo que me muestra es esa asociatividad, es decir, que yo puedo tener estos sistemas en paralelo que se suman acá, son equivalentes a tener los dos sistemas sumados y la respuesta pues va a ser exactamente la misma. Digamos, esta es la asociatividad con respecto a la suma. Eso es básicamente las dos propiedades fundamentales de la convolución y que nos van a servir sobre todo para manejar esto que es la interconexión entre sistemas. Bien. El otro ejemplo por aquí en el MATLAB es otro ejemplo también de... Este es del libro de Chaparro que les acabo de mencionar. Esto también es un ejemplo de convolución, solo que aquí hacen la convolución, digamos que un poquito más a pedal. En este caso es una convolución donde hay una exponencial involucrada. Y aquí utilizan una función que puede ser bastante interesante para ustedes, que es la función subplot. La función subplot me permite crear gráficas anidadas, es decir, yo aquí lo que estoy diciendo en el subplot es cuál es la ubicación donde va a estar cada uno de los plots, ¿sí? O sea, aquí en 311 lo que estoy diciendo es, tengo una gráfica con 3 filas, una columna, y voy a graficar la primera fila. Entonces, cuando le digo este plot, este me aparece en la primera fila. En este siguiente le estoy diciendo 312, o sea, sigue siendo el mismo. 3 filas, una columna, y estoy graficando en la segunda fila. Y finalmente el subplot 313 es la tercera fila donde estoy graficando. Y si ejecuto este script, me aparece esta gráfica, que es el resultado básicamente de la convolución entre esta señal x de t, que es una exponencial, con esta otra señal que también es exponencial, y me va a dar esta respuesta de salida. De tal manera que ustedes pueden hacer ya el experimento de hacer esa convolución, por ejemplo, con una senoidal. O sea, ¿qué pasa si x de t es una senoidal? Y pues validar un poco lo que yo les decía la semana pasada, y es que si la señal de entrada es una senoidal, a la salida voy a tener senoidal. Puede que alterada, puede que modificada, pero voy a tener una senoidal. Fíjense que aquí esto parece una convolución continua. Realmente es la misma. O sea, lo único que cambia, y a lo que quiero llegar con esto, es
la operación convolución es exactamente la misma para sistemas continuos que para sistemas discretos. ¿Sí? Sí, Juan José. Profe, tengo una pregunta. Digamos que en la convolución, digamos que entra una señal senoidal, bueno, una no sé, cualesquiera, y otra y llegan y entre ellas se multiplican. Digamos que van a dar un desfase eh, con respecto a las dos, o sea, que va a haber como una diferencia muy grande en el desfase cuando se haga la multiplicación entre ellas. ¿Cómo así? Me perdí, O me sea, perdí. o sea, con respecto a, o sea, digamos, están las dos, ¿no? Ujú. Digamos que digamos que el comportamiento que me da la convolución con respecto a una de ellas va a tener mayor desfase o menor, o eso depende de las dos senoidales que entren. Depende de las señales que entren y dependen de la respuesta al impulso del sistema. Eh, eso, mm, eso de pronto se puede ver un poco más claramente cuando ya empecemos a ver transformada de Fourier, pero fundamentalmente eso va a depender de la respuesta del sistema. O sea, lo que pasa con la senoidal, si se desfasa o no se desfasa, va a depender fundamentalmente del sistema al donde estás aplicando esa senoidal. Ok. El ejemplo, volviendo al ejemplo que teníamos la semana pasada del circuito RL o el circuito RC, cualquiera de los dos, pues vas a tener un desfase en la corriente que va a depender de los valores de R y de C, o sea, de la función de transferencia completa del sistema o de la respuesta completa del sistema. Y en últimas, como la respuesta de un circuito RC en serie suele ser una respuesta de tipo exponencial, E a la 1 sobre RC o E a la menos 1 sobre RCT, entonces ese factor RC en general, el valor de la multiplicación de los dos, es el que te va a determinar el desfase. Ahora, Ya, sí. dando una regla más o menos general, cuando, digamos que cuando el condensador tiende a ser más grande que la resistencia, cuando hay, digamos, más presencia de la capacitancia, por decirlo de alguna forma, que de la resistencia, lo que vas a tener es un desfase mucho menor, es decir, eh, perdón, al contrario. Si el condensador prima sobre la resistencia, vas a tener un mayor desfase, es decir, el condensador va a estar influyendo más en toda la respuesta del sistema que si es al contrario. Es decir, si tenés un caso en el cual es un circuito más resistivo que capacitivo, entonces el desfase va a ser un poco menor. Y, digamos, los dos extremos son, si tenemos una resistencia igual a 0, entonces el desfase va a ser de 90 grados con respecto a la fuente. Y si tienes un condensador, una capacitancia igual a 0, entonces el desfase va a ser 0, no va a haber desfase. Gracias, bro. Bien, lo otro que les quería mostrar entonces es, bueno, ¿y cómo obtengo la respuesta de un sistema? Es decir, ¿cómo obtengo la respuesta al impulso de un sistema? En el caso de los ejemplos que ya habíamos visto con condensador y resistencia, pues básicamente la respuesta al impulso está dada a la ecuación diferencial aplicarle una función impulso. Y en una permítanme un segundo, y en un sistema,
Ahora sí. Volvamos a este. Listo, vamos a este que era el que teníamos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? Bueno, teníamos la ecuación de diferencias finitas, ¿cierto? A ver si me recuerdan cómo sacamos la ecuación de diferencias finitas. Pues no me acuerdo cómo es que llamaba la D. Que esa no era como el retraso, que es lo que se llamaba, profe. Sí, la D era un retardo. Era un retardo. Entonces, iniciando ahí sería, por ejemplo, el inicial sería x de n-1, pasando desde el otro, que ya empezaría a ser otro retardo dentro del tiempo, que sería x-2. Y pues en este caso, como no hay ningún número, por así decirlo, que se multiplique con la función, entonces se queda como x de n-2 para la ¿Mm? sumatoria. Ajá. Y lo mismo tocaría verificar para la parte derecha de y de n, que sería x de n-1, pero tiene una salida de -1/2. O sea, sería la primera entrada sería menos x de n-1 sobre 2 más x de n-2 más 1/3 de x n-3. ¿Sería algo así? Espérate que no lo tapa el... Ah, sí, ya vi que me está tapando. Eso que hay abajo es 1/3 de x de n-3. Profe, pero no sería más un medio de xn-2, porque pues ese 3 pues, ya se está contando en el anterior, ¿no? En ese n-1. ¿Cómo así? Pues, O sea, más un medio en lugar de menos un medio. no. Más un medio, o sea, que vos decís que en donde se tapa, que hay como un icono de una camarita, Sí. decís que es n-3. Yo digo, si no sería n-2. Por. Porque pues anteriormente estabas ya contando ese retardo en el un medio. O sea, es como si lo contaras dos veces, ¿no? Porque estaba contando el retardo en el un medio. Ahí. Aquí es esta parte acá. Ajá. Y aquí, no, bueno, O sea, fíjense, esta parte de acá. fíjense que Entonces lo que aquí en este punto tenemos y de n-1. ¿Sí? En este punto, cambio color también está, ¿no? En este punto tenemos y de n-2 y aquí en este punto tenemos y de n-3. Son 3 elementos de retardo. ¿Sí estamos? vale.
mejor. Todavía no. No, yo pensaba que se contaba diferente. No así como en cascada, por así decirlo. O sea, básicamente, ¿cuál es la lógica de esto? Cada que yo paso un elemento de retardo, tengo la misma señal retrasada una unidad de retardo. Aquí tengo x de n-1 y aquí tengo x de n-2. O sea, cada que hay un elemento de retardo, entonces tenemos un 1 adicional que se retarda la señal. En este caso es para x, o sea, fíjense que aquí la que viene acá es x. Aquí en este punto entra x de n, luego viene después del primer retardo x de n-1, después del segundo retardo x de n-2 y así sucesivamente. ¿Sí? O miramos otro ejemplo. Con más mallas de pronto. Si quieren, me está pasando con la tableta. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Pueden haber otros símbolos que no sean sumatoria? O estrictamente, o sea, aquí estamos viéndolo para un modelo discreto, ¿no? Pero, digámoslo así, no pueden haber más operaciones diferentes de la suma. En sistemas discretos, no, normalmente solo hay sumas. Sí, en sistemas discretos solo hay sumas. En sistemas continuos podría haber otro tipo de operaciones, pero digamos los sistemas continuos, como se modelan con ecuaciones diferenciales, pues hay ciertas diferencias. Digamos, en los sistemas continuos, yo lo que voy a encontrar son derivadores e integradores fundamentalmente, y sumas. O sea, son como los tres elementos que suele encontrar en sistemas continuos. Gracias, profe. Bien, entonces buscamos otro ejemplo, me decían, ¿sí? Por favor. A ver, busco. Bien, usemos el de forma directa 2 que habíamos usado en la clase pasada, que es algo de este estilo. Este suele ser bastante más cameludo, pero bueno. Uy, quedó muy grande el borrador.
Tenemos un sistema solamente con dos retardos, tanto para Y como para N. Entonces, fíjense que aquí en este punto tenemos f de n-1 y aquí en este punto tenemos f de n-2. Ese es básicamente todo el quid del asunto. Por cada unidad de retardo que hay, entonces pues tengo una unidad de suma. Ahora, si yo le pongo a esto coeficientes, esto lo llamo V1, esto lo llamo V2, pongo un A1, pongo un A2, para poner un valor cualquiera. Entonces lo que voy a obtener, por ejemplo, es que si yo voy a mirar cuánto vale f de n aquí en este punto, f de n va a ser igual a x de n más 1 f de n, perdón, sí, más 1 f de n menos 1 más a sub 2 f de n menos 2. ¿Listo? Y y de n va a ser igual a b sub 1 f de n menos 1 más b sub 2 f de n menos 2 más f de n. ¿Listo? Y ahí simplemente si yo reemplazo la f de n por las x de n, pues entonces saco la ecuación total. Ahí, digamos, hay un detallito sutil, y es que al reemplazar donde tengo los retardos, f de n menos 1 con x, con las x de n, o sea, cuando reemplazo las f de n aquí para que todo me quede en términos de x, pues se me puede enredar un poquito la historia. Yo tengo que despejar x de aquí, dejar x en términos de f de n, y luego en la y de n, pues reemplazar las f's por las x, y eso pues tiene un trabajo que es un poquito engorroso, que es un poco como el tema, lo harto de la forma directa 2. Como les decía, es más eficiente computacionalmente, pero pues, y hagamos otro más. Vamos a ver qué me sale aquí. Digamos que esto va a ser esto. X de n. Esto es y de n. Y digamos que esto tiene
es aquí. Digamos que aquí hay un 2. Dejamos los otros sin multiplicador. Y aquí voy a decir que esto es 3. Aquí de pronto me va a salir una embarradita, pero lo estoy haciendo más o menos a propósito. Entonces, vuelve y juega. Si vamos a sacar la ecuación de diferencias finitas aquí, aquí lo que tenemos es una cosa de esta forma. Y de n va a ser igual a x de n más x de n menos 1, que es el primer retardo, más ¿Qué profe está 2. escribiendo? Y estoy escribiendo. Ouch. Esperen un segundo. Es que a veces la internet me hace jugaditas. A ver qué pasó con esto. Ahora sí, listo. Muy bien, maravillas de la internet. Más 2 x de n menos 2 más x de n menos 3. Ya tengo el primer lado. O sea, aquí ya tengo este ladito de la izquierda. Y luego vamos con las y's. Entonces a esto le sumo 3. Me borro esta vainita. Más 3. Y de n menos 1. Esa es la ecuación de diferencias finitas de este caso. Ahora. Profe, qué pena. Sí. ¿3 de dónde salió ahí? Ah, ya vi, no, ya lo vi. Va. A veces, digamos, puede ser sano, cuando uno pone el factor multiplicador, pues poner el simbolito aquí, el triangulito del amplificador. Eso puede ayudar también para uno identificar dónde hay. Otra vez se quedó tostado esto. Se fue tu internet. Un poquito. Sí, aquí me está sacando un mensaje mi maravilloso operador. Ostras. ¿Ahí mejoró? Sí. Vale, pero no me actualizó la pantalla. A ver. Ahora sí, listo. Entonces les decía que a veces pues puede ser una buena práctica, o algunos autores lo hacen, poner el triangulito para indicar los multiplicadores. Ahora, para yo sacar la respuesta al impulso de este sistema, lo único que tengo que hacer es reemplazar x de n por delta. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo voy a definir una señal x de n que va a ser igual al delta de Dirac, delta de n, y que va a ser básicamente una función de la forma 1,0,0. O simplemente 1, y pare de contar. ¿Por qué le puse
un par de elementos más, simplemente por un tema de comodidad. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar que cuando empecemos a resolver esta ecuación, que es simplemente reemplazar, ¿sí? Entonces, para reemplazar yo simplemente lo que voy a hacer más adelante es decir, bueno, yo reemplazo x de n por esto, 1, 0, 0, pero eso lo tengo que hacer elemento por elemento. Entonces, si me permiten, voy a borrar la gráfica, que ya no la necesito, para hacer el ejercicio de la ecuación de diferencias finitas y no tener que hacer otro tablero, porque entonces me toca estarme devolviendo al otro tablero. Listo, entonces para encontrar la respuesta al impulso, yo voy a decir, listo, para esta entrada, y de 0 va a ser igual a. Entonces, si se fijan en la ecuación de diferencia, y de 0 va a ser igual a x de 0 más x de 0 menos 1 más 2 x de 0 menos 2 más x de 0 menos 3 más 3 y de 0 menos 1. Y aquí, básicamente, el único detalle que tengo que tener en cuenta es en el instante en que yo estoy haciendo esta definición, cuál es la condición inicial para y de menos 1. Si yo asumo que el sistema está completamente en reposo, que no tiene almacenamiento de energía, etc., yo de entrada puedo decir y de menos 1 es igual a esto, es igual a 0 y listo, simplemente reemplazo. Entonces en este caso, y de 0 va a ser igual. ¿Cuánto vale x de 0? X de 0 vale 1. ¿Cuánto vale x de menos 1? 0. ¿Cuánto vale x de menos 2? 0 también, que no existe antes de t igual a 0. ¿Y cuánto vale x de menos 3? Pues también vale 0. Entonces, y de 0 va a ser igual a 1. Y así sigo. Con y de 1. Fíjense que aquí ya hay un detalle. ¿Sí? Yo en y de 1 ya tengo un valor para y de 0. ¿Sí? O sea, la siguiente va a ser 3y de 1 menos 1, o sea, va a ser y de 0. Entonces, aquí cuando hago el reemplazo, esto es y de 1 va a ser igual a x de 1, que ya x de 1 va a valer 0. ¿Sí? Profe, ¿por qué te dio 1? ¿No, 1 más 2? 2 por 0. Ah, eso es un por. Sí. Ah, Es vale, que se vale. veía como una X, profe. Sí, 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 Ah, sí. qué pena. Vengan, yo lo... Profe, tengo una pregunta. ¿Esto es una función recursiva? O sea, si yo obtengo los valores anteriores, ¿puedo conocer los siguientes? Sí, esto es una función recursiva, exactamente. Y además es una función recursiva con un, como les dije hace un momento, con una trampita. Y ya les explico por qué la trampita. Pero sí, es una función recursiva.
Y en general todos los sistemas discretos tienden a ser, o bueno, no, la mayoría de los sistemas discretos tienden a ser funciones recursivas. No necesariamente son funciones recursivas, pero lo más común es que los sistemas discretos suelen ser funciones recursivas. Listo, entonces me había quedado en que x de 1 es igual a 0, x de 1 menos 1, o sea, x de 0 es igual a 1. Esto es, otra vez, 2 por x de menos 1, va a ser otra vez 0, más, resulta que y de 0, 3, esto va a ser 3 por y de 0, o sea, 3 por 1. Fíjense que esto aquí vale, ya vale 6. ¿Listo? Si lo hacemos para el siguiente, van a ver que esto va a seguir creciendo. ¿Sí? Entonces, por eso les dije que este sistema iba a tener un truquito y afortunadamente me salió tal cual como yo esperaba y ya les digo varias cosas al respecto. Pero ahí sería 4, ¿no? ¿Cómo? Ahí no sería 4. Ay, sí, perdón. Ah, listo. Me entusiasmé más de la cuenta. Sí, claro, 1 más 3. Todo está multiplicado por 0. Sí, aquí es 4. Bueno, la siguiente vuelve y crece. Entonces, esto va a ir creciendo cada vez más. Tan. Y entonces nos vamos a encontrar con dos condiciones. La primera, el sistema es inestable. Entrada acotada, salida de entrada. O sea, de entrada la respuesta al impulso tiende a infinito. O sea, de entrada, solo con la respuesta al impulso el sistema es inestable. Ni qué pensar con cualquier otro tipo de entrada. Lo segundo es que vamos a tener un sistema que tiene una característica que es un sistema de respuesta infinita al impulso. Esto se conoce como un sistema IR. Ahora, ¿dónde está el chiste de esto? Permítanme, me voy a volver al primer ejemplo, ya que se me ocurrió borrar este. Dos cosas. Uno, la recurrencia o la recursividad se da por esta realimentación. Es decir, cuando yo tengo la salida del sistema y la estoy realimentando nuevamente como parte de la respuesta del sistema, entonces se me genera esa recursividad. Esto no necesariamente tiene que ser así. Es decir, yo puedo tener un sistema donde perfectamente, simplemente esto no va, y solamente tengo un sistema donde va y de n más x de n más x de n menos 2. Punto. Ese puede ser otro tipo de sistema. Pero cuando yo tengo esta característica de esta realimentación, y el término, digamos, que se utiliza aquí en señales y sistemas es realimentación, entonces la respuesta va a ser de forma recursiva, o el sistema se va a comportar de forma recursiva. Usualmente, estos sistemas que tienen esta realimentación tienden a tener una respuesta infinita al impulso. O sea, es bastante frecuente que estos sistemas tengan respuesta infinita al impulso. Ahora, otra cosa muy distinta es que sean estables o inestables. Este sistema lo más probable es que sea estable. ¿Por qué? Porque tiene este elemento negativo aquí que le resta, que va a contrarrestar este otro elemento aquí. Entonces lo más probable es que este sistema sea estable, es decir, que su respuesta al impulso sea estable, pero sea infinita. Si yo tengo un sistema sin esta realimentación, o sea, un sistema donde solamente la salida depende de las entradas, entonces normalmente ese sistema lo voy a denominar un sistema de respuesta infinita al impulso o un sistema FIR. Vamos a hacer simplemente un par de ejemplos rápidos aquí. O sea, si yo tengo un sistema más o menos con esta característica, esto es y de t, y de n, esto es x de n,
y simplemente aquí tengo 2 o 3 retardos. Entonces, este es un sistema que va a ser de respuesta finita al impulso y va a ser un sistema muy sencillo porque en este caso, pues fíjense que y de n va a ser igual a x de n más x de n menos 1 más x de n menos 2 más x de n menos 3. Y ya está. Esa es toda la ecuación de diferencias de este sistema. Igual, la forma de encontrar la respuesta va a ser la misma. Esta va a ser una respuesta mucho más simple, va a ser supremamente acotada y ya está. Esa es la respuesta al impulso, que es muy parecida, por ejemplo, a esa respuesta al impulso. O esto es un sistema muy parecido a esta respuesta al impulso de este ejemplo, ¿sí? Que es una respuesta del tipo 2, 4, 3, 1. Esta respuesta al impulso que pusieron acá es el caso típico de un sistema como este que está aquí en la pantalla. Ahora, si yo a este sistema le pongo una realimentación, pongámosle solo una, para que sea simple. Entonces ya esto hace que la cosa cambie un poquito, la ecuación de diferencias cambie un poquito. Y ya el que el sistema sea estable o inestable va a depender de el elemento de peso que yo tenga acá. Si yo aquí le pongo un factor de peso negativo, incluso menos 1. Si le pongo un menos 1, ya ese sistema con seguridad va a ser estable. Pero muy probablemente va a tener respuesta infinita al impulso. Aquí en este caso, este sistema ya no va a ser un FIR, sino que va a ser un IIR. Eso es una característica que solamente existe en los sistemas discretos. Fíjense que en los sistemas continuos no existe esa caracterización. Los sistemas continuos tienen respuesta al impulso. Punto. Ya está. O sea, es más, en los sistemas continuos la respuesta al impulso siempre asumimos que es infinita. Bueno, digamos que no nos fijamos en eso, no se hace esa diferenciación. En los sistemas discretos sí se hace esa diferenciación entre sistemas de respuesta finita al impulso y sistemas de respuesta infinita al impulso. Eso es como el detalle allí. Y ya lo otro, como les decía, la estabilidad. Sí, señor. ¿El continuo es el infinito o finito? No, el continuo, digamos que no hay esa diferenciación de finito o infinito, simplemente es la respuesta al impulso, para de contar. En los discretos sí hacemos la diferenciación, respuesta finita o respuesta infinita. Listo, profe, gracias. De eso, cuando hablemos de filtros, después de ver transformada de Fourier, vamos a retomar este tema de la respuesta finita y la respuesta infinita, porque en el diseño de filtros es un tema fundamental, que tiene que ver también con eficiencia en la forma como se implementa y eficiencia algorítmica simplemente. Pero por lo demás es simplemente una característica de la respuesta al impulso en los sistemas discretos. Tenemos estos dos tipos de respuestas y ya.
Entonces, digamos que eso es como todo lo que hay que decir. Y fíjense que calcular la respuesta al impulso en general pues es relativamente simple. Ahora, ustedes me dirán, bueno, cuando es un sistema de respuesta infinita al impulso nos toca, ¿cómo diablos hacemos para sacar la respuesta? O sea, ¿cómo hacemos para sacar el h? En la mayoría de los casos hay forma de reducir esa respuesta, no a una secuencia numérica, sino a una ecuación que me represente esa secuencia numérica. ¿Sí? A una función de transferencia que me represente la secuencia numérica. Son más bien extraños los casos prácticos en los cuales pues, la secuencia haya que extraerla simplemente a punta de los valores numéricos de la respuesta. Entonces, también si ustedes encuentran una representación de un sistema discreto donde la respuesta al impulso sea una secuencia, ya de entrada eso es un sistema de respuesta finita. Y si se encuentra en un sistema donde la respuesta sea una expresión algebraica, pues claramente eso va a ser un sistema de respuesta infinita al impulso. ¿Qué les parece si hacemos rápidamente sacamos la respuesta al impulso de este sistemita en particular? ¿Quién me va ayudando? Profe, pues sería, al inicio sería x de n menos 1. Bueno, saquemos la Sí, porque pues es muy difícil verla sin la ecuación. ecuación. X de n menos 1, ¿sí? Más Ujú. x de n menos 2, Ajá. más x de n menos 3, Ok, sí. más, eso es un 1, Sí, aspiraba a ser un 1, o aspira a ser un 1. menos x de n menos 1. Ah, Poquito profe, y ya. en la, Poquito ya. creo que faltó el xn, porque Bueno, entra también. nos faltó el xn. Efectivamente nos faltó el xn. Menos x. Menos g de n menos 1. ¿Listo? Ahí ya tenemos. Ahora sí, ¿cómo sería y de 0? De profe, una pregunta. Ah, no, ¿Ya? ya. Acá se poner un 1. Sí. Es que me lo había comido con el corchete. Ah, bien. Era eso. Listo, entonces aquí cómo quedaría y de 0. 0 más 0 más otra vez 0, porque no podemos tomar más. Uy, pero ya es x de n. O sea, x de 0 es 1. Ah, ok, sí, es 1, es 1. El impulso. El impulso. Y yo diría que 0. 0 con y en la parte y. Y de 0 es igual a 1. Listo. Y de 1. 1 más Ujú. 0 más 0 Ujú. más un x de n de 1, que es X de 1. Si es el impulso. Cero también. ah, Está cierto. Cero también, ¿no? Ajá. 0.
menos 1. Menos 1. y de 0. Listo. Esto es igual a 0. ¿Listo? Y de 2. Cero. Ajá. Más x de 0, 1. Más x de 1, 0. Ujú. Más x de 2, no sabría. 0 también. Sí, porque como es la función impulso, o sea, el delta es simplemente 1 en n igual a 0 y 0 en el resto. Ah, ok, ya te entiendo, ya te entiendo. La función delta. Sí, ¿dónde íbamos? Creo que terminaba, faltaba y de n menos 1, ¿no? Me falta y de n menos 1. Y de 1, 0. Esto igual a 1. 1. Y podría apostar a que va a seguir saltando así. Sí, porque no va a tomar como, o sea, siempre va a tomar el anterior, y como tenemos una condición definida, que vos me dijiste la del delta, también, Ujú. entonces no va a pasar. Y Profe, ahí fíjense, no es que se forma la, ahí no es que se forma la señal, la que es como cuadradita. Sí, se llama así, ¿no? sí, Con ese patrón. sí, sí, sí. Y por ejemplo, vos cómo sabes cuándo es cuadradita o cuándo es de la forma que vimos al principio, que eran unas líneas hacia arriba y no era como esa señal. Ya te ¿Exponencial? mostré. No, ¿Cuál? esta es la cuadrada. Lo que pasa es que, a ver, hay que tener cuidado con un detalle. Esto realmente no es una cuadrada. ¿Por qué razón? Porque esto es una señal discreta, entonces recuerden que la señal discreta, dame un segundo, o sea, si yo represento una secuencia discreta como esta que tenemos aquí, ¿sí? Yo la debo representar de esta forma. Como esto es h, entonces tenemos una señal que en 0 vale 1, esto es 1 aquí, luego en 1 vale 0, en 2 vale 1 nuevamente, perdón que me quedó torcido, y así sucesivamente. Entonces, esto en sentido estricto no es una cuadrada porque es una señal discreta. Ojo que la cuadrada es una señal continua. Pero, si yo represento una señal cuadrada, como veíamos ahora, que es una señal con estas características, digamos, la diferencia fundamental aquí es, uno, esta es una señal continua. Dos, sí tiene la característica de representarme unos y ceros, es decir, sí es una señal que me puede estar representando de forma continua los valores discretos 1 y 0. Pero esta señal, así como la tengo, es una señal continua, ¿sí? Mientras que esta de aquí arriba es una señal discreta. Es decir, entre este valor n igual a 0 y el valor n igual a 1 realmente no existe nada, absolutamente nada. ¿Ya? Luego vamos a ver unos truquitos, creo que en la siguiente clase, que me permitirían eventualmente llegar a este comportamiento, es decir, a decir, venga, si yo tengo ciertas consideraciones, pues esta señal discreta la puedo convertir en una señal tipo cuadrada, pero va a ser una señal continua
que la puedo interpretar como una señal discreta. Eso suena raro. Es más, eso es raro. Pero es una forma de interpretación para algunas aplicaciones particulares en comunicaciones. Pero tengan muy presente que son dos cosas distintas. Que en algunos casos las puedo equiparar y las puedo manejar como equivalentes, sí, lo puedo hacer. Pero en algunos casos muy particulares. Sí, o sea, sí se pillan lo que les trato de explicar. Sí, profe. Okay. Sí, es que a veces suena como rarito, pero es eso, básicamente. Y por eso hay que hacer la diferenciación entre señales continuas, discretas, digitales. Que a veces, digamos, yo utilizo las unas para representar las otras o las otras para representar las unas, pero tengo que tener claro cómo las estoy usando y cómo las estoy interpretando. Bien, volviendo a esto, esta representación que tenemos aquí, esta señal, habría una forma de expresarla en forma de una ecuación. Ya, pues ahí les dejo de pronto para que lo escuchen un poquito, pero pues lo podríamos representar en forma de ecuación, que como les decía hace un momento, lo usual en el caso de los sistemas con respuesta infinita al impulso es que se puedan representar con una ecuación y que usualmente no es tan jodido llegar a esa representación en forma algebraica. A veces sí es un poquito truculento, engorroso, pero digamos en la mayoría de los casos no suele ser no suele ser tan complejo. Y este es uno de esos casos donde podría ser relativamente simple. Bien, esto es el concepto de respuesta al impulso, al menos en sistemas discretos. Fíjense que la forma de encontrar la respuesta al impulso pues no es tan complicada, o sea, puede ser engorrosa, pero no es complicada. Es simplemente aplicar la recursividad. Si lo hacen en MATLAB es básicamente hacer un bucle for, o bueno, un bucle, un for, un while, como lo quieran manejar. En el caso de los sistemas continuos es exactamente lo mismo. La diferencia fundamental es que me toca resolver la ecuación diferencial solo que utilizando el delta de Dirac como función de entrada. En los sistemas continuos se suele utilizar más la función escalón, porque suele ser mucho más fácil resolver la ecuación diferencial con una función escalón, que es lo que ha ocurrido en la mayoría de los ejemplos que hemos visto en los circuitos RL, RC. Cuando encuentro esa respuesta exponencial, lo que me está usualmente se utiliza la función escalón, porque insisto, es más fácil de resolver la ecuación diferencial, eso es todo. Pero por las mismas relaciones entre estas funciones, pues si yo tengo la respuesta al escalón, pues la derivada de la respuesta al escalón es la respuesta al impulso. Entonces es relativamente simple. Lo relativamente simple siempre y cuando la ecuación diferencial pues no sea demasiado jodida de resolver, por supuesto. Pues si tenemos una ecuación diferencial de esas pues que no resuelve ni Einstein, pues entonces nada que hacer, o sea, eso no es para nosotros. Pero digamos no es el caso nuestro. En la mayoría de los casos la forma como modelamos los sistemas o los sistemas que normalmente usamos suelen ser sistemas que raras veces van más allá del segundo orden y por lo tanto pues la ecuación diferencial suele ser más
más o menos simple. Eso de las que no resuelve ni Handle-Jacker, exactamente. Bien, con esto, pues creo que nos queda cubierto lo que tenía previsto para hoy. Nos queda pendiente hablar del mini proyecto. Los escucho. Profe, ahí que dice multiplicada, es lo mismo de convaleciente. ¿Dónde dice convaleciente? No, no dice convaleciente, al principio dice cuadrada multiplicada con senoidal. Sí. Hay otro término para eso, ¿no? Para multiplicar. Convolucionada. Convolución y multiplicación son dos cosas completamente distintas. Una multiplicación es la misma multiplicación que ustedes conocen, solo que entre funciones. ¿En serio? ¿No tiene nada más trasfondo? Sí, ¿no? O sea, esto no es hacer como, eso no es como coger x cuadrado y multiplicarlo con seno de x. Es parecido, sí. Solo que en este caso es una señal cuadrada. Eso, cuadrado. Y estaba pensando en el cuadrado. Sí. En el cuadrado. O sea, es, mejor dicho. Pero es que como se definen esas funciones cuadradas son con intervalos, o sea, con desigualdades. No me acuerdo. Sí. Eso quedaría raro, no sé. Si lo haces en MATLAB es muy sencillo. Es más, te voy a hacer un pequeño chancuco aquí. Si yo tengo la senoidal por acá. Mira que gráficamente se puede hacer esa multiplicación. En MATLAB es definir las dos funciones, ¿sí? Vos definís una función cuadrada, la definís en MATLAB de tal forma, luego definir la función senoidal, también la definís. En el caso de MATLAB, definir la función senoidal es simplemente decirle seno de omega t, o sea, tenés que definir omega t. Con la cuadrada es un poquitico más engorroso, pero tampoco es complicado. Y luego simplemente a MATLAB le decís que haga la cuadrada y la multiplique por la senoidal y ya está. Lo único que hay que tener en cuenta es que tienen que utilizar la operación de multiplicación elemento a elemento. Sí, Valentina. Estás mostrando es tu navegador. Ay, perdón. Ya. Listo, gracias. O sea, básicamente, si se fijan allí, pues dependiendo de la relación de frecuencias entre esta cuadrada y esta senoidal, pues la multiplicación puede ser uno, puede ser otro. O sea, si yo aquí tengo una senoidal mayor frecuencia, por ejemplo, entonces esta multiplicación pues va a ser un poquito distinta. Yo le estoy dando pistas, le estoy haciendo chancu.
Y les insisto, tengan cuidado que aquí la multiplicación es multiplicación elemento a elemento en el caso de MATLAB, para hacer la multiplicación de las funciones. Lo primero que ustedes tienen que resolver son las señales que van a utilizar. Y a partir de ahí, pues, Profe, una preguntita. Entonces, o sea, las señales nosotros mismos las definimos. O sea, no ponemos un cuadrito para que la persona que la vaya a usar el script lo haga, sino que nosotros mismos definimos las funciones y de ahí las operamos, ¿cierto? sí, porque fíjense que las funciones ya Sí, ya están son tipos predefinidas. específicos. O sea, Listo. probablemente, ¿qué es lo que se pueda variar en el script? Parámetros de la función, ¿sí? Por decir algo, pues yo de pronto puedo hacer que varíe la frecuencia de la cuadrada, la frecuencia de la senoidal, puedo hacer que la cuadrada sea de esta forma o que sea de esta forma, por ejemplo. Ambas son cuadradas. ¿Ah? Otra vez me volví. Sí. Ahí. O sea, fíjense que la cuadrada puede ser como la rojita o puede ser como la verdecita. Ambas son cuadradas. Listo. ¿Sí? Entonces ya es, o sea, ahí es donde ustedes entran a definir cosas y hacer diferencias. O sea, digamos, eso es lo que, digamos, las funciones como tal están predefinidas, ¿sí? Pero, pues, digamos, están predefinidas con una libertad grandísima. O sea, yo estoy diciendo cuadrada. Ustedes con esa cuadrada pueden jugar muchísimo, parametrizar, permitir que el usuario ponga tal o cual cosa, o que solamente controle una variable, en fin, ya ahí son ustedes precisamente los que deciden. Y eso es un poco lo que, pues, digamos, en la primera fase del proyecto es lo que quiero que ustedes me muestren ideas, ¿vale? Listo, profe. Entonces, hagamos los siguientes 2 puntos. El jueves, cada uno de ustedes me trae una o 2 diapositivas máximo con algunas ideas de concepto, de cómo van a armar el muñeco. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Ok. ¿El ¿Alguna próximo otra? jueves? El O jueves. listo. El jueves. Sí, porque como les digo, la idea es que idealmente en cada clase vamos viendo avances. O sea, yo lo que no quiero, por eso, permítanme, yo voy aquí a la rúbrica. Yo lo que no quiero es que al final me aparezcan con la última parte de la rúbrica que me permite evaluar esto, sino que hay una parte de ideación, que es esto que medio acabamos de discutir y lo que les estoy pidiendo para el jueves. Luego la realización, es decir, bueno, ¿cómo diablos lo van a hacer en MATLAB, en Scilab, o en qué? Van a hacer un script, van a hacer un app, van a hacer un modelo en Scikit, van a hacer un modelo en Simulink, etcétera. Aquí no hay preguntas, esta no aplica, las tengo que borrar. Luego, bueno, ustedes cómo delimitan ese problema, es decir, cómo lo parametrizan, que es lo que acabamos de hablar. Y luego las operaciones, finalmente. Así que es básicamente si funciona o no funciona la cosa. Pero a grandes rasgos estamos aquí en esta primera fase, luego pasamos a la segunda fase y luego ya pues, ajustamos unas cositas de la rúbrica. Pero pues eso es básicamente. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones.
Pues sobre esto no, pero si podría subir este video a YouTube estaría bien. Sí, sí, profe, Eh, y las de las otras clases, por favor. Ya están subidos en YouTube. Ahora que suba este les pongo en el Teams el enlace. Yo tengo una duda existencial con esto de los canales de YouTube, para serles honesto. Y es que yo no sé si cuando yo les mando el enlace del video, les comparte solo el video o les da acceso al canal. Que en principio el canal es público. Ustedes deberían poder ver todo ahí. Ambos, pero es que si están todos subidos, creo que los tiene como no listados. Porque yo puse a ver el canal y no estaban todos los videos. Solo los primeros dos. Ok, entonces déjame ya reviso porque yo subí varios videos ayer, creo. Ayer lo actualicé. A ver, reviso. ¿Ayer o anteayer? A ver, hoy es jueves. Ayer creo que lo actualicé. De todas formas yo reviso. Ahorita en un rato les subo este video y reviso a ver qué ha pasado con los otros. Sí, hasta ahora está semana 2 martes, semana 1 jueves, semana 2 jueves y la del febrero 23. Pero solo hay 4. Vale. Voy a revisar ese tema porque además creo que estás viendo los del semestre pasado. También están esos. Ok. Listo, ya lo reviso en un rato entonces y se los actualizo, ¿vale? Listo, profe. Ok. Bueno, eso era todo entonces. Nos vemos. Perdón. Ya sé por qué me estaban haciendo la pregunta de si lo veíamos el martes o el jueves. Yo estaba en martes hoy. No, lo vemos el próximo martes. Qué pena con ustedes. Revisamos las 2 diapositivas con las ideas la próxima clase, o sea, martes. Está hoy en martes todavía. Medio despistado yo. ¿Listo? Vale. Listo, profe. Ok, vale. Tengan buen fin de semana entonces. Nos vemos el martes. Igualmente, profe. Bueno, profe. Hasta Chao. luego. Gracias.